Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Vale, gracias, Sandra. El tiempo del que disponemos es relativamente corto, por lo que va a ser una pequeña introducción a lo que son los sistemas de calefacción que se han desarrollado por parte de Schluter, ¿no? Tienen una serie de características que las diferencian de los sistemas convencionales, pero que van a ser muy útiles, van a ser muy compatibles con el tema que nos trata hoy, que es el hecho de hablar de sistemas de climatización en casas pasivas y en viviendas sanas. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería un sistema de suelo radiante convencional para ver su compatibilidad con este tipo de sistemas o de construcción de viviendas. ¿Alguien tiene el micro por ahí? Creo. Ya está. Vale. De hecho, vamos a hablar de los dos sistemas que hemos desarrollado y son dos sistemas muy compatibles con, como decía, en el tema de las casas pasivas y viviendas sanas. En primer lugar, viviendas estilo de construcción pasivo, edificación y construcción de consumo casi nulo, porque está tan vinculado a un sistema de construcción de suelos radiantes de bajo espesor. Entonces, el sistema de suelo radiante de bajo espesor, vamos a ver que es un sistema que consume muy poca energía. Entonces, ese va a ser uno de los fundamentos para hablar de su viabilidad en combinación con la edificación pasiva, tanto el suelo radiante hidráulico como el eléctrico. De hecho, vamos a hablar de los dos. Vamos a guardar, de hecho, la tercera parte de la charla de hoy al sistema radiante eléctrico, que puede parecer un poco así incompatible con el tema de casas con consumo muy bajo o casas con edificación pasiva con el consumo eléctrico. Veremos que hay un sistema eléctrico que es bastante compatible, de hecho se está colocando en varias casas pasivas. Son dos sistemas totalmente compatibles con la edificación pasiva. La edificación pasiva, si me imagino que habéis tocado el tema, existen una serie de parámetros, unas exigencias que nos están marcando la certificación como tal, ¿no? Que puede ser el consumo de vatios por metro cuadrado año, el tema de las renovaciones, el tema de los grados de aislamiento. Entonces, ¿por qué es tan compatible o por qué es tan eficiente un sistema de suelo radiante de bajo espesor? El sistema de suelo radiante de bajo espesor, como veremos después, consume menos energía de lo convencional. Entonces, al consumir menos energía, vamos a demostrar que es un sistema más eficiente. ¿Cómo vamos a conseguir que sea un sistema más eficiente? Los sistemas de suelo radiante de bajo espesor van a permitir que la superficie radiante trabaje a temperaturas más bajas de lo normal. Entonces, cuando hablamos de pavimentos de bajo espesor, estamos hablando de que nuestro pavimento, el suelo, nuestro suelo de nuestra vivienda, de nuestra casa pasiva, vivienda sana, va a ser nuestro elemento radiador. Entonces, imaginaros que tenemos un radiador de 10 elementos, pero lo tenemos enterrado bajo el suelo. Entonces, si conseguimos que el suelo sea nuestro radiador, vamos a conseguir trabajar a menos temperatura de impulsión. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema de radiadores convencional, pongamos X, está trabajando a unas temperaturas de impulsión bastante elevadas. Entonces, si imaginaros, por casualidad estamos trabajando en torno a temperaturas de 60 o 70 grados, un sistema de radiadores, al coger ese radiador y pegarlo en el suelo, lo que tenemos es una superficie mucho mayor. Al poder trabajar con una superficie mayor, imaginaos que todo el suelo fuera el radiador, podemos trabajar a temperaturas más bajas. Entonces, podemos estar trabajando sin ningún problema con temperaturas de impulsión de alrededor de 30 grados. Entonces, es bastante interesante a la hora, por ejemplo, de combinar la impulsión de ese agua, la generación de ese agua con sistemas más eficientes, con sistemas, por ejemplo, lo que llamamos comúnmente las energías renovables. Entonces, pues, vamos a poder instalar un sistema de placas solares, vamos a poder instalar bombas de calor, de aerotermia, de geotermia, compatibles, combinables con un suelo radiante, por lo que
conseguimos un sistema de calefacción con un consumo mucho menor. Entonces, a la larga, lo que vamos a tener son sistemas mucho más eficientes. Si además conseguimos que el suelo radiante tenga menos espesor de lo normal, vamos a conseguir que la temperatura sea menor, que la transmisión térmica sea más rápida y que únicamente transmitamos el calor, los vatios por metro cuadrado que realmente necesita la estancia. Entonces es cuando vamos a hablar de ese sistema. Lo que hemos hecho ha sido confeccionar un sistema de suelo radiante. Un sistema de suelo radiante no deja de ser una serie de tuberías enterradas en el suelo por las que circula agua caliente. Entonces, el agua caliente, cuando pasa por esas tuberías, desprende el calor. Realmente es uno de los principios de la termodinámica, ¿no? Un elemento portador de temperatura, como puede ser el agua, transmite esa temperatura a una superficie. La superficie que está ligeramente más fría absorbe el calor y lo distribuye y lo transmite. De hecho, es uno de los principios por los que se considera el sistema de radiación por suelo radiante el sistema más confortable actualmente que existe en el mercado. Por ejemplo, si lo comparáramos con un sistema de calefacción por impulsión de aire o un sistema de calefacción por radiadores. ¿Qué será el otro punto de los que vamos a tratar hoy? Que es el de las viviendas sanas, ¿no? Una vivienda sana será aquella vivienda que no nos genere ningún tipo de patología física o que nos pueda ser dañina. Entonces, ¿por qué el sistema de suelo radiante va a ser el ideal en la construcción de casa sana? De hecho, el sistema de calefacción por suelo radiante es el que, según la Organización Mundial de la Salud, es más higiénico, ayuda a la no proliferación de polvo, por lo que ayuda a la no proliferación de virus o de demás partículas nocivas que se puedan transmitir en el ambiente. ¿Cómo hemos conseguido o cómo lo hacemos para poder desarrollar un sistema de suelo radiante de bajo espesor? Pues lo que hemos hecho realmente ha sido desarrollar una placa portatubos en la cual insertaremos las tuberías por las que va a circular el agua caliente con un sistema constructivo un tanto curioso. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar una placa de poliestireno, una placa de Porex, sobre la cual voy a insertar mis tubos, de forma que esa placa de Porex nos va a armar el recrecido de mortero que va a servir o que va a enterrar esas tuberías por las que va a circular el agua, ¿no? De forma que garanticemos que el suelo, ese pavimento que vamos a construir, que vamos a pegar encima de mi recrecido radiante, quede libre de juntas y fisuras. Entonces, lo que queremos evitar es lo que veis ahí, ¿no? Lo que queremos evitar es que la solera sobre la cual voy a colocar mi pavimento pueda llegar a sufrir deformaciones. ¿Por qué? Pues porque un sistema de suelo radiante puede ser un tanto peligroso. ¿Por qué? Pues porque es un soporte sobre el cual voy a colocar mi cerámica, mi piedra, mi madera, y no sé si va a estar del todo bien fraguado. Entonces, lo que queremos conseguir es una solera libre de fisuras, ¿no? Entonces, es lo que conseguimos con una placa desarrollada, que le llamamos Becotec, que nos va a permitir, pues, en primer lugar, recrecidos de mortero de bajo espesor, va a pesar muy poquito, va a caber menos material y a la larga lo que vamos a conseguir es que esa pequeña alfombra térmica transmita temperatura con temperaturas inferiores a lo normal y con plazos de tiempo más cortos de lo convencional. Lo que veis ahí en la izquierda sería, por ejemplo, el ejemplo de un suelo radiante convencional. Cuando hablamos de suelos radiantes convencionales, hablamos de suelos radiantes cuyo espesor sobrepasa los 5 centímetros. Vamos a ver la diferencia entre un suelo radiante convencional con un elevado nivel, con un recrecido de mortero elevado, comparado con un sistema de recrecido de bajo espesor, que sería el que vamos a estudiar hoy. Este, por ejemplo, está en torno a los 10 centímetros. Hay una normativa, la 1264, que nos dice cuál es la cantidad mínima de recrecido de mortero que debe de contener nuestro suelo radiante. De hecho, esa normativa habla de 45 milímetros por encima de la tubería. Nosotros hablaremos de suelos radiantes de bajo espesor, aquellos que oscilan entre 8 y 25 milímetros por encima de los
nódulos de separación por los que insertamos nuestra tubería. Entonces, el sistema de suelo radiante de bajo espesor, la característica que debe de aportarnos es la no necesidad de realizar juntas de partición. Entonces, lo que conseguimos con un suelo radiante de bajo espesor realmente debe ser conseguir que el fraguado de ese recrecido de mortero que vamos a utilizar para enterrar nuestra tubería quede totalmente fracturado. Entonces, hay que tener especial atención a la hora de elegir esa placa por la que voy a insertar mis tuberías, de que cumple esta función. Entonces, si somos capaces de partir una losa, una gran losa, un recrecido, una capa de compresión en pequeñas capas de compresión, lo que vamos a conseguir es que ese fraguado esté en todo momento controlado por nosotros. Entonces, la gran ventaja de utilizar este tipo de placas es que no debemos de esperar, por ejemplo, ningún tiempo de espera al proceso de fraguado. Aquí, por ejemplo, veríamos la comparativa entre un suelo radiante convencional y un suelo radiante de bajo espesor. El que veis a la izquierda sería el convencional y el que veis a la derecha son suelos radiantes cada vez más bajitos. Entonces, lo que estamos consiguiendo cada vez es conseguir la construcción de recrecidos de mortero más bajos, con lo que vamos a conseguir esas dos propiedades que nos van a facilitar este tipo de construcciones. En primer lugar, temperaturas de impulsión más bajas y, en segundo lugar, tiempos de respuesta más rápida. O lo que se llama comúnmente, o podríamos definirlo cuando hablemos de la inercia. Entonces, un suelo radiante como el que veis a la izquierda, que es un recrecido sin Becotec, sería un recrecido con una inercia elevada, mientras que los otros serían suelos radiantes con una inercia muy bajita. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, para lo que sería el clima mediterráneo, nos va a interesar siempre trabajar con inercias bajas. ¿Por qué? Porque, como comentábamos antes, los vatios por metro cuadrado que necesito me los va a transmitir en poco tiempo, igual que al tener poca inercia me los va a aportar rápido y me voy a desprender de ellos rápido. No queremos un sistema, no queremos una pila que esté cargada y nos esté transmitiendo más temperatura durante mucho tiempo sin necesitarla. Entonces, lo que queremos son pequeños aportes térmicos en determinados momentos puntuales del día. La comparativa con un sistema convencional. Un sistema convencional estaríamos alrededor de 130, 140 kilos. Un sistema de bajo espesor está en torno a 56. O lo que es lo mismo, estamos trabajando aproximadamente con 75 kilos menos por metro cuadrado. A la larga vamos a obtener una serie de ventajas constructivas y una serie de ventajas térmicas de climatización. Visualmente se ve es bastante visual, ¿no? Comprobar que un sistema pesa más, necesitamos más material y en otros sistemas necesitamos menos material y es más rápido en su instalación. ¿Quiere decir ello cuando hablamos de suelos radiantes, cuando hablamos de la idoneidad sobre cuál va a ser nuestro pavimento? Veremos después cuando hablemos del apartado térmico por qué nos va a interesar, por ejemplo, trabajar con una cerámica o con una piedra antes que con una madera, con una moqueta o con un linóleo, ¿no? Lógicamente, dependiendo del pavimento, dependiendo del material con el que yo recubra ese recrecido que me está transmitiendo la temperatura, dependiendo de su resistencia térmica, será más recomendable el uso de uno o de otro, ¿no? En este caso, la cerámica o la piedra tienen valores de resistencia térmica muy bajos y por ese motivo se recomienda, si queremos una instalación eficiente, pues el uso de ellas. La placa que hemos hablado, portatubos, la deberemos de combinar con una lámina de desacoplamiento que sea capaz de absorbernos las posibles fisuras que aparezcan en ese recrecido de material, ¿no? Estamos hablando de un recrecido muy finito y, por lo tanto, lo que queremos conseguir es que una lámina, en lo que llamamos nosotros en este caso lo llamamos lámina ditra, es una especie de esterilla, ¿no? Que lo que conseguimos pegarla con un adhesivo cementoso, lo que nos permite esta lámina es desvincular, es absorbernos las dilataciones que se generan en un soporte que se está dilatando continuamente, ¿no? Los cambios térmicos provocan una serie de movimientos en esa capa de compresión que debo de ser capaz
de absorber mediante esta lámina de desolidarización, ¿no? Que sería este material que veis aquí, una lámina de apenas 3 milímetros, que lo que nos está garantizando en todo momento que el agua que circula por el interior de las tuberías pueda llegar a deteriorar o a dañarnos la cerámica que vamos a colocar justo encima. Este sería el recrecido que hemos comentado, que no necesita ser partido, porque esta placa nos ofrece una serie de garantías, y esta sería pues la cerámica que colocamos intercalando esta lámina de desacoplamiento, que va a ser la que nos va a aportar esa temperatura. Como comentábamos antes, sistema de suelo radiante no deja de ser un radiador que nos aporta temperatura en toda la superficie. Al ser un radiador tan grande, nos permite trabajar temperaturas más bajas. ¿Sí? Disculpa, yo... ¿Perdón? Nada, ha sido un micro abierto, perdona, Alfonso. No sé si era alguna consulta a lo mejor. Os recuerdo que tenéis un chat. Quería preguntar, sí. Sí. ¿Puedo ahora o más tarde? Si preguntas ahora y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, sí. Exactamente, sí. Sí. En vez de cerámica o piedra natural, si nosotros ponemos encima un plato de ducha, con este tipo de lámina me vendría bien para absorber ese tipo de dilataciones de las que hablabas. Eso es. De hecho, es bastante habitual. ¿El plato de ducha te refieres a un plato de ducha hecho de obra? Sí, un plato de ducha de carga mineral. Claro. No es un plato de ducha que hayamos hecho con cerámica, sino utilizar este mismo sistema para poner encima un plato de ducha. Sí, lo que pasa es que estamos trabajando a temperaturas relativamente bajas. Estamos trabajando de temperaturas alrededor de 30 y pocos, 30 y largos, 35, 36 grados. El momento que nosotros descansamos nuestro plato de ducha de carga mineral, no deja de ser un material que no es que sea un material aislante, pero sí que es cierto que le va a costar mucho llegar a absorber esa carga térmica. Lo que sí que es muy habitual es la construcción de platos de ducha de obra. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, esa cerámica que vemos ahí sería nuestro plato de ducha. Entonces, claro, tenemos un centímetro justo encima de esta lámina de desacoplamiento. No quiere decir que no se hagan. De hecho, tenemos varios platos de ducha. Hay diferentes fabricantes con los que hemos hecho pruebas. Pero claro, es tan sencillo como coger la cámara termográfica, irnos a nuestro plato de ducha y comprobar pues, que la superficie ahora mismo de esta cerámica está la misma norma nos impide que podamos estar en temperatura en pavimento a más de 29 grados en zonas de paso y en zonas de baño a más de 33. O sea, imagínate y estar a 28 o 29 ya es una temperatura bastante elevada. Si estamos a 28 o 29 grados en esa pieza de cerámica, el plato de ducha de carga mineral que estará al lado difícilmente va a superar los 20 grados, me atrevería a decir. Entonces vamos a conseguir que no esté totalmente helado, pero tampoco es una superficie radiante. Sí, de acuerdo, pero me protege el plato de ducha, que era lo que pretendía saber. Eso es. Sí. Podemos seguir, gracias. Sí, vale, esa sería una de las aplicaciones. De hecho, la veremos después cuando hablemos del otro sistema, el eléctrico, que también es muy habitual la construcción de platos de ducha con acabados cerámicos o acabados de piedra y que la gente desee calefactarlos. De hecho, veremos que son compatibles incluso los dos, tanto el eléctrico como el hidráulico, podríamos unirlos y conseguir mayor carga, porque la zona de los baños es una zona un poco, lo comentaremos después, un poco crítica. La zona de los baños siempre es una zona en la que nuestra demanda de carga siempre va a ser más elevada muchas veces de la que nosotros podamos aportar. Entonces, por ese motivo siempre recomendamos ese refuerzo. Cuando hablábamos de qué es el sistema más confortable, el sistema que nos aporta mayor confort, la explicación es sencilla. El elemento radiador lo tenemos en el suelo y poco a poco va desprendiendo su temperatura. Entonces conseguimos que estar a mayor grados de temperatura en el suelo que en el techo. Entonces conseguimos aproximarnos estas dos curvas que veis aquí. La naranja sería la que simula la temperatura ideal. Si os dais cuenta, conforme más alto estoy, más cerca de la cabeza, como veis aquí, me interesa estar a menos grados que en la parte del suelo. Entonces, en la parte del suelo me interesa estar, por ejemplo, a 24 grados y en la parte de la cabeza a 18. Entonces, eso solo lo podemos conseguir con este sistema de calefacción. Al contrario, si tuviéramos, por ejemplo, un sistema de impulsión de aire, veríamos que esta curva estaría totalmente al revés. Tendríamos la mayor temperatura en la cabeza y la menor temperatura
en los pies. Es por eso por lo que muchas veces va a ser interesante su aplicación en zonas donde tenemos una elevada altura, o ya sean pues naves industriales o iglesias o incluso lo que están ahora también bastante de moda, estas edificaciones de doble altura. Tenemos un loft, por ejemplo, en el que yo tengo un acceso, un comedor con mucho volumen, en el que yo voy a estar habitándolo únicamente ese 1,80 m o esos 2 metros de altura. Entonces, ¿para qué necesito calefactar un volumen que no estoy viviendo en él? Y la otra ventaja, la otra propiedad bastante interesante sería cuando hablábamos de la edificación de vivienda sana. Lo que queremos es un sistema que no sea lo más incompatible con la proliferación de corrientes de aire que pueden generar o que pueden facilitar a la propagación de este tipo de virus o de bacterias y demás. Otro punto interesante sería porque estamos hablando de sistema de calefacción. ¿Qué ocurre si en lugar de impulsar agua caliente, ¿no?, impulso agua fría por esas tuberías que he enterrado en mi suelo? Pues lógicamente conseguiría que el suelo estuviera fresco, ¿no? Entonces podemos conseguir el efecto también paralelo cuando hablamos de la opción frío, ¿no? Vamos a impulsar agua fría por el suelo, conseguimos que ese suelo nos actúe a modo de disipador. Tenemos una temperatura de 28 grados, pues conseguiríamos pues, que disipe la temperatura, pues a lo mejor alrededor de 23, 24, y conseguimos pues un ambiente más fresco. No lo podríamos llamar como un sistema de refrigeración, pero sí un sistema de aclimatación. Al fin y al cabo, lo que pretendemos es trabajar a temperaturas, el agua que circula por el interior de esa tubería que sea menor. No tenemos tanta masa que calefactar, es una masa más pequeñita. En lugar de impulsar a 45, puedo impulsar a 30 y consigo, si os dais cuenta, que mi pavimento esté a 25 grados. Cumplo con la normativa de no supero los 29, mi superficie está a 25 grados, es más que suficiente para conseguir temperaturas de confort en un corto espacio de tiempo. De hecho, cuando hablamos de que es un sistema más eficiente, lo hemos comprobado cuando hemos trabajado con diferentes bombas de calor, impulsando cada vez a menos temperatura. Entonces, podríamos llegar a una conclusión de que a mi bomba de calor, en este caso fue una bomba de calor de aerotermia y demás, el ensayo está hecho en laboratorio, por cada grado menos estoy ahorrando del orden de un 2 a un 3%, ¿no? O lo que es lo mismo, si estáis más familiarizados con el concepto del COP, ¿no?, de la eficiencia de una bomba de calor. Cuanto menos grados le pida a esa bomba de calor, lógicamente más eficiente será. Entonces, de ahí viene el efecto o el concepto de ahorro energético, porque necesito que el agua no circule a tanta temperatura. ¿Cómo lo vamos a poder representar? Pues muy fácil, cogemos una cámara termográfica, enfocamos al suelo y miramos pues a ver cuál es la evolución del tiempo, ¿no? De hecho, si estáis trabajando ahora con el concepto de casas pasivas, tendréis bastante de la mano el concepto también de la termografía. Entonces, esta termografía, por ejemplo, nos demuestra, nosotros enfocando justo por donde pasa el tubo del agua caliente, pues que en 40 minutos, un sistema radiante de bajo espesor, pues es capaz de aumentar en 6,5 grados esa temperatura. Estas serían las ventajas en cuanto a la calefacción de sistemas radiantes de bajo espesor. Serían pues lo que hemos visto. Son más eficientes, trabajamos con menor impulsión y demás. Y ahora me quedarían los otros 5 o 10 minutos que me gustaría comentar el otro sistema, que sería el eléctrico, ¿vale? Lo que hacemos realmente es sobre una lámina de desacoplamiento tipo Ditra, como la que hemos visto antes, que colocábamos entre el recrecido y la cerámica. Lo que diseñamos es una lámina con una serie de nódulos sobre los cuales voy a insertar un cable radiante. Y ese cable me va a transmitir 12,5 vatios por metro lineal. Entonces, me va a ser muy interesante, por ejemplo, cuando quiera dimensionar el ejemplo de una casa pasiva en la que tengo, por ejemplo, que insertarle una cantidad de vatios por metro cuadrado año. Entonces, sabiendo que mi cable emite 12,5 vatios por metro lineal, pues va a ser tan sencillo como hacer un cálculo. Vamos a ver un vídeo, un ejemplo de instalación para que os hagáis una idea de cómo funciona este sistema. Es bastante sencillo. De hecho, el sistema lo componen 3 elementos, que sería pues lo que es la lámina, el cable y un cronotermostato, que nos va a permitir controlar en todo momento la temperatura. Imaginaos que este es el baño de nuestra casa, en el que tenemos un aporte X de vatios por metro cuadrado año.
¿Cómo lo estamos haciendo ahora? ¿Cómo estamos haciendo muchas veces las casas pasivas? Pues sabemos que una estufa a pellet pues, me va a consumir tanto durante tantos días al año. Pues imaginaros que somos capaces de distribuir el calor únicamente en las zonas en las que yo tenga esa exigencia de carga, como pueden ser baños o como pueden ser también las zonas más críticas que nos solemos encontrar muchas veces en los ventanales de grandes dimensiones. Los ventanales de grandes dimensiones de acceso a terrazas, por ejemplo, suelen ser un punto crítico en el que nos encontramos con un puente térmico que debemos de ser capaces de cubrir. Está claro que con la carpintería metálica actual, los aislamientos y demás, pues tenemos un puente térmico prácticamente pues, solucionado. Pero aún así nos encontramos muchas veces con que es una zona crítica. Entonces, la construcción de alfombras térmicas nos va a permitir llevar el calor justo a los puntos singulares en los que lo necesito, como pueden ser los cuartos de baño. De hecho, es bastante habitual, bueno, es habitual, nos vamos a encontrar con que muchas veces en una casa pasiva conseguimos, gracias a su hermeticidad, gracias a su gran y su elevado grado de aislamiento, no tengamos problemas de incidencia en frío, pero sí que tengamos problemas a la hora de aportes de calor. Entonces, es posible que, por ejemplo, salgamos de la ducha y no estemos todo lo confortables que quisiéramos. Entonces, el sistema nos va a permitir solucionarlo en ese punto singular. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, puedo disponer en todo mi pavimento 40 metros de cuadrados, por ejemplo, de placa, de esta lámina de color naranja, y únicamente llevar el cable a las zonas en las que yo le voy a exigir mayor demanda térmica, como puede ser pues, la salida de esa bañera o la salida de esa ducha o el puente térmico que se me genera en esos ventanales de grandes dimensiones. Entonces, lo que me permite esta solución constructiva es calefactar exclusivamente las zonas que yo demande. De hecho, en el mismo cronotermostato, una pantallita líquida, de cristal líquido, que podemos programar en el tiempo, le puedo decir, trabaja 4 horas al día, o trabaja 6, o trabaja 2, ¿no? ¿Para qué quiero que esté mi baño calefactando cuando yo no estoy fuera de casa? Entonces, tenemos una aplicación incluso con el móvil para que a mí me calefacte durante las 6 horas o durante las 4 horas que yo lo considere necesario. Entonces, es un sistema, sobre todo, muy amigable a la hora de poder controlar el tiempo de uso. Entonces, yo voy a ser capaz de orientar mi sistema de calefacción a las zonas exclusivas que yo lo considere. Entonces, este sería el ejemplo de un cuarto de baño de unas dimensiones importantes en los que yo distribuyo mi cable. Os he comentado, son 12 vatios y medio por metro lineal, o lo que es lo mismo, por metro cuadrado, si yo ejecuto mi cable cada 3 nódulos, como veis ahí, pues estoy aportando el orden de 135 vatios por metro cuadrado. Veremos que también lo podemos colocar en paredes. De hecho, lo que estaba haciendo en el ejemplo, estaba sellando la unión de las dos láminas para conseguir la estanqueidad al agua. Es un sistema que es, además, impermeable. Por lo que, como comentábamos antes, puede ser instalado también en el pavimento de mi plato de ducha hecho de obra. Tengo un plato de ducha, quiero hacerlo de forma cerámica, estos que ahora también están bastante de moda por el tema de acceso, de acceso sin barreras arquitectónicas, acceso a minusválidos y demás, pues imaginaros que tengo el típico cuarto de baño a nivel plano, como el de los hospitales y demás, para que una gente pueda ir con su silla de ruedas. Pues imagina que tengo un cuarto de baño con pavimento cerámico en toda su superficie y quiere calefactar también el plato de ducha. De hecho, va a ser muy interesante porque, como comentábamos antes, a la hora de hacer los estudios de cargas, los cuartos de baño habitualmente suelen ser zonas que no alcanzan la carga que nos demanda nuestro estudio. Entonces, por ejemplo, un cuarto de baño de 4 metros cuadrados en los que tengo una exigencia pues de 650 vatios, es de 800 vatios. O sea, yo debería de ser capaz de aportar 200 vatios por metro cuadrado, cosa que con un suelo radiante convencional hidráulico, como el que hemos visto antes,
va a ser bastante complicado. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, desde Sluter un proyecto de suelo radiante, nos sale la letra en rojo, dice alarma, no llegamos a la carga que demanda el proyecto, no llegamos a 800 vatios porque el suelo radiante hidráulico solo llega a 600. Entonces, nos dice la alarma, necesitamos un aporte adicional de 200 vatios. ¿Cómo lo conseguimos? Pues podríamos hacerlo de esta forma. Podríamos hacer una pared, un metro cuadrado en pared, que son 200 vatios. O podríamos colocar el suelo radiante eléctrico sobre el suelo radiante hidráulico, porque son compatibles entre sí. Entonces, a lo mejor, nuestro suelo radiante hidráulico nos está aportando en torno a 70 vatios por metro cuadrado y conseguimos los otros 130 del eléctrico. Y entonces ya llegaríamos a esos 800 vatios que nos demanda el proyecto. El consumo aproximado de este sistema colocando el cable cada 2 nódulos es de 200 vatios. Por eso es bastante interesante su aplicación como sistema de radiador oculto, que es como se está instalando ahora muchas veces, incluso como sistema de radiador toallero invisible. Entonces, es bastante habitual ahora encontrarnos con esta pared que, como la que estáis viendo ahora en el vídeo, que ahora pues fuéramos y colocáramos, atornilláramos una barra, precaución siempre de no pinchar ninguno de los cables eléctricos. Imaginaos, atornillamos una barra y dejamos caer una toalla encima. O sea, tendríamos un toallero totalmente invisible, porque esa zona que veis de color naranja va a ir alicatada. O sea, nosotros vamos a ver una pared totalmente forrada de cerámica y que nos está radiando temperatura, igual que el suelo, ¿no? Lo que hacemos realmente no es más que llevar el suelo radiante a la pared. Entonces conseguimos que esa pared nos transmita más temperatura. Por ese motivo, este tipo de paredes es bastante habitual encontrarlas en el interior del plato de ducha, que es donde realmente necesitamos ese aporte en vatios mayor. Sería el ejemplo de un tramo de una pared de un cuarto de baño radiante. Sería otro de los ejemplos, ¿no? Únicamente debemos de colocar ya las piezas de cerámica encima de nuestro sistema radiante eléctrico y tendríamos una pared radiante. Y para terminar, me gustaría enseñaros aquí 2 animaciones que son bastante interesantes, sobre todo a la hora de hablar pues, de impermeabilización y de resistencia. De hecho, podemos colocar esta lámina sin ningún tipo de miedo si quisiéramos, en una planta baja por la que van a circular vehículos. Son láminas de desolidarización, láminas de desacoplamiento, de alta compresibilidad, donde la transmisión de cargas es directa y que nos permiten, pues, nos aportan una resistencia adicional y al mismo tiempo un grado de aislamiento y al mismo tiempo pues, nos garantizan además, gracias al concepto del desacoplamiento, que la cerámica o la piedra natural que coloquemos encima esté totalmente desolidarizada del soporte. O sea, ese soporte puede estar fisurado, ese soporte puede ser de madera, puede ser conflictivo. Intercalamos una lámina de desacoplamiento, le insertamos el cable radiante y tenemos una superficie desolidarizada del soporte que nos está aislando térmicamente, nos está desolidarizando, nos está impermeabilizando. Sabemos que si sellamos las uniones tenemos un soporte totalmente estanco al agua y al mismo tiempo nos está radiando temperatura. La simulación ahora mismo pues, nos indica eso. Ese cable empieza a radiar, esos 12 vatios por metro lineal de cable, nos está calefactando la cerámica y al fin y al cabo lo que logramos es esa transmisión, esos vatios por metro cuadrado que me exige mi proyecto, ¿no? En este caso. Sería pues un concepto bastante novedoso y singular. Es cierto que para grandes superficies siempre vamos a recomendar una instalación de un suelo radiante convencional, como puede ser el hidráulico, por el que circula el agua. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más eficiente. ¿Quiere decir que este no sea un sistema eficiente? Sí, de hecho, como hemos comentado, lo estamos colocando en diferentes proyectos de casas pasivas. Ahora mismo, bueno, el año pasado se hizo una iglesia de más de 400 metros cuadrados en la que el apoyo, la alimentación eléctrica se está consiguiendo con una serie de placas solares. Entonces, nos ayudamos de la fotovoltaica para alimentar el cable radiante. Entonces, durante el día cargamos una serie de baterías, se hace de noche, pues ponemos el sistema de suelo radiante eléctrico, no consumimos energía eléctrica de la red, sino que es la placa fotovoltaica la que nos está alimentando el sistema de suelo radiante eléctrico. Por eso nos gusta también enseñarlo siempre cuando hablamos pues, de este caso pues, de viviendas sanas y demás, ¿no? El calor es el calor más
agradable, entre comillas, y el consumo es realmente el que necesitamos, ni más ni menos. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.